Durante 5 años aguanté que mi jefe, don Rodrigo, me tratara peor que basura. Me gritaba frente a los clientes, me culpaba de errores que él provocaba, me hacía trabajar doble turno sin pagarme un peso extra. Cada humillación la tragaba en silencio porque necesitaba ese trabajo para comprar las medicinas de mi mamá. Él lo sabía, y por eso se sentía con el poder de pisotearme todos los días. Yo creía que así eran las cosas, que no tenía opciones. Pero una noche, viendo las chicas del cable en Netflix, vi a Carlota enfrentando a su padre autoritario, un hombre idéntico a mi jefe, manipulador, abusivo, convencido de que podía controlar la vida de las mujeres sin consecuencias. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Fue entonces cuando empecé a notar cosas que antes ignoraba, los comentarios inapropiados hacia la mesera nueva, las propinas que desaparecían misteriosamente, los recibos de pago alterados. Y descubrí algo que me heló la sangre. Yo no era la única. Había un patrón, una historia que se repetía con cada mujer que trabajaba ahí, y todas teníamos tanto miedo de perder el trabajo que preferíamos callar. Pero esa noche, después de ver cómo Carlota encontraba su voz, ya no pude seguir siendo la misma Dolores de siempre. Me llamo Dolores, tengo 32 años y llevo 5 trabajando en El Buen Sabor, un restaurante del centro que por fuera parece elegante pero por dentro es un infierno. Vivo en un departamento pequeño con mi mamá, quien sufre de diabetes y presión alta. Las medicinas que necesita cuestan casi la mitad de mi sueldo, y sin ellas su salud se deteriora rápidamente. Por eso aguanté tanto tiempo lo que ninguna mujer debería aguantar. Mi jornada comenzaba a las 9 de la mañana y terminaba cuando don Rodrigo decidía, a veces pasada la medianoche. Él es un hombre de 55 años, corpulento, con bigote espeso y una voz que retumba por todo el restaurante cuando grita. Y gritaba mucho, especialmente a nosotras las meseras. Recuerdo perfectamente el día que todo comenzó a cambiar en mi cabeza. Era un martes por la tarde. El restaurante estaba lleno de clientes ejecutivos que venían de las oficinas cercanas. Yo llevaba 3 bandejas de comida cuando la cocina me entregó un platillo equivocado. No era mi error, pero cuando el cliente se quejó, don Rodrigo salió de su oficina como toro enfurecido. «Dolores, ven acá inmediatamente». Su voz hizo que todos los comensales voltearan a verme. Sentí como mi cara ardía de vergüenza mientras caminaba hacia él. ¿Qué parte de tomar bien las órdenes no entiendes, eh? Eres una inútil. Por mujeres incompetentes como tú este negocio no progresa. ¿Sabes cuánto me cuesta un cliente molesto? No me dejó explicar que la cocina había confundido las órdenes. Simplemente siguió gritando frente a todos, llamándome tonta, lenta, buena para nada. Algunos clientes bajaron la mirada incómodos, pero nadie dijo nada. Yo apreté los puños, tragué las lágrimas que querían salir y murmuré una disculpa que no debía. Cuando finalmente se cansó de humillarme, agregó con una sonrisa cruel, y este error sale de tu sueldo, obviamente. A ver si así aprendes a trabajar como se debe. Esa noche llegué a casa destruida. Mi mamá estaba en la sala, viendo su serie favorita en la televisita vieja que tenemos. Las chicas del cable decía el título. Ella me miró preocupada cuando vio mi cara. Hija, ¿qué pasó? Te ves fatal. Nada, mamá. Solo un día pesado. Me dejé caer en el sillón junto a ella, demasiado cansada para cambiarme el uniforme que olía a grasa y sudor. En la pantalla, una mujer elegante de los años 20 enfrentaba a un hombre mayor que le gritaba en una mansión lujosa. Tú no tienes derecho a opinar en esta casa, Carlota. Mientras vivas bajo mi techo, harás lo que yo diga. Me quedé paralizada. La escena era diferente, la época otra, pero las palabras, el tono, la forma en que ese hombre trataba a esa mujer como si fuera su propiedad, era idéntico a don Rodrigo. ¿De qué trata?, pregunté a mi mamá, sin poder apartar los ojos de la pantalla. Es sobre unas mujeres que trabajan como telefonistas en Madrid en los años 20. Carlota es la hija de un hombre muy poderoso que la controla completamente. Pero ella encuentra amigas en el trabajo y juntas se apoyan para liberarse de los hombres que las oprimen. Algo en mi pecho se apretó. Seguí viendo, hipnotizada,
mientras Carlota encontraba en las otras chicas del cable la fuerza que sola no tenía. ¿Y si tú estuvieras en esta situación, qué harías? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en Carlota, en las otras mujeres de la serie, en mis compañeras del restaurante. Pensé en Ana, que lleva 3 años soportando los mismos gritos que yo. En Patricia, que se fue llorando hace 6 meses después de que don Rodrigo la acusara públicamente de robar propinas que él mismo se había embolsado. En la nueva, Sofía, una chica de apenas 19 años que necesitaba el trabajo porque es madre soltera. Al día siguiente, cuando llegué al restaurante, vi todo con ojos diferentes. Noté cómo don Rodrigo le hablaba a Sofía, acercándose demasiado, poniendo su mano en su hombro más tiempo del necesario. Vi cómo ella se encogía, incómoda pero sin atreverse a apartarse. Durante el turno de la tarde, mientras preparaba las mesas, escuché voces en la oficina de don Rodrigo. La puerta estaba entreabierta. Era él, hablando con Sofía. Mira, muchacha, si quieres los turnos de la noche, que son los que dejan mejores propinas, tienes que demostrarme que vales la pena. Tienes que ser más amable conmigo. ¿Me entiendes? El tono de su voz me revolvió el estómago. Me asomé apenas y vi a Sofía pegada contra el escritorio, con don Rodrigo demasiado cerca de ella, bloqueándole la salida. Yo solo quiero trabajar, don Rodrigo. Soy buena mesera, se lo prometo. Ya veremos qué tan buena eres. Su risa me dio escalofríos. Sofía salió de ahí con los ojos rojos, directo al baño. La seguí. Cuando entré, ella estaba frente al espejo, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. ¿Estás bien?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. Ella negó con la cabeza. No puedo perder este trabajo, Dolores. Tengo un bebé de 2 años. Mi mamá me corrió de su casa cuando me embaracé. Este trabajo es lo único que tengo. Me acerqué y puse mi mano en su hombro. Lo que él te dijo no está bien. Lo que te hizo no está bien. Lo sé, pero ¿qué puedo hacer? Si lo denuncio, me despide. Y nadie va a creerle a una chica como yo sobre un hombre como él. Su voz se quebró. Ya me pasó antes, en otro trabajo. Nadie me creyó. Dijeron que yo me lo había buscado por provocarlo, punto. En ese momento supe que esto era más grande que solo yo. Don Rodrigo no era solo un jefe abusivo conmigo. Era un depredador sistemático, y nosotras éramos sus presas porque necesitábamos el trabajo para sobrevivir. Esa noche volví a ver las chicas del cable. Vi cómo las protagonistas, cada una con sus propias heridas y miedos, se unían para enfrentar juntas lo que solas no podían. Y una idea comenzó a formarse en mi cabeza, una idea peligrosa pero necesaria. ¿Y si nosotras también nos uníamos? ¿Y si documentábamos todo lo que don Rodrigo hacía y lo enfrentábamos juntas? Él contaba con nuestro silencio, con nuestro miedo, con nuestra necesidad. Pero, ¿qué pasaría si dejábamos de tener miedo? Al día siguiente, cuando llegué al restaurante, don Rodrigo me esperaba en la entrada con una sonrisa que no me gustó nada. Dolores, necesito hablar contigo en mi oficina. Ahora. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras seguía a don Rodrigo hacia su oficina. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido que me pareció definitivo, como si estuviera entrando a una trampa. Él se sentó detrás de su escritorio, recargándose en su silla de cuero, estudiándome con esos ojos pequeños que siempre me habían hecho sentir como un insecto bajo una lupa. Siéntate, ordenó, señalando la silla frente a él. No era una invitación, era una orden. Me senté en el borde de la silla, con la espalda recta, lista para salir corriendo si era necesario. Él tamborileó sus dedos gordos sobre el escritorio, dejando que el silencio se alargara incómodamente. He notado que últimamente andas muy distraída, Dolores. Cometiendo errores, tardándote más de lo normal. ¿Tienes algún problema que quieras compartir? Su tono era falsamente preocupado, como un depredador que juega con su presa antes de atacar. No, don Rodrigo. Todo está bien. Haré mi trabajo mejor, se lo prometo. Eso espero. Se inclinó hacia adelante
y pude oler su colonia barata mezclada con sudor. Porque, sabes, tengo una lista de mujeres esperando por un trabajo como este. Mujeres jóvenes, guapas, sin las limitaciones que tú tienes. Sin mamás enfermas que las distraigan. Mi sangre se heló. Él sabía exactamente dónde golpear para que doliera más. Sabía que mi mamá era mi punto débil, mi razón para soportar todo esto. Entiendo, don Rodrigo. Bien. Porque sería una lástima que tuvieras que buscar otro trabajo. Ya sabes cómo está la situación ahí afuera. Una mujer de tu edad, sin estudios universitarios, sin referencias porque digamos que tu desempeño aquí no ha sido ejemplar. Sonrió con crueldad. Sería muy difícil para ti encontrar algo que te pague lo suficiente para esas medicinas tan caras que necesita tu mamá. Era una amenaza clara. Compórtate o tu mamá sufrirá las consecuencias. Salí de esa oficina sintiendo que me ahogaba, con las manos temblando y las uñas clavadas en mis palmas. Esa tarde, durante mi descanso de 15 minutos, me encerré en el baño y saqué mi celular. Busqué videos de las chicas del cable en YouTube, clips cortos que podía ver rápidamente. Encontré uno donde Carlota le decía a sus amigas: sola soy débil, pero juntas somos invencibles. Él cuenta con nuestro silencio, con que tengamos demasiado miedo para hablar. Pero, ¿y si hablamos todas al mismo tiempo? Guardé el celular y salí del baño con una determinación que no había sentido en años. Busqué a Sofía, que estaba limpiando mesas en el área del fondo. Sofía, necesito hablar contigo. Y con las demás chicas también. Pero no aquí. Ella me miró asustada. ¿De qué se trata? De que ya basta. De que no somos las únicas. De que si nos unimos, él no puede contra todas. Esa noche, después del cierre, convoqué a una reunión secreta. Le pedí a mi prima Lupita que nos prestara su departamento. Llegaron 6 mujeres: Ana, Patricia, Sofía, Marcela, Rosa y yo. Todas actuales o exempleadas de El Buen Sabor. Todas con historias que contar. Nos sentamos en círculo en la pequeña sala de Lupita. Nadie hablaba, todas se miraban nerviosas, como si tuvieran miedo de que don Rodrigo pudiera escucharnos incluso ahí. Gracias por venir, comencé, con la voz más firme de lo que me sentía. Sé que es arriesgado, sé que tienen miedo. Yo también lo tengo. Pero creo que es momento de que dejemos de sufrir esto en silencio. ¿Y qué propones?, preguntó Ana, una mujer de 40 años que llevaba trabajando ahí desde que el restaurante abrió. Ya intentamos hablar con él, ya intentamos quejarnos. Solo empeora las cosas. No propongo hablar con él. Propongo hablar de él. Documentar todo lo que hace, reunir pruebas y denunciarlo formalmente. Hubo un silencio pesado. Patricia, que había renunciado 6 meses atrás, fue la primera en hablar. Yo tengo pruebas de que alteraba mis recibos de pago. Trabajaba 10 horas, me pagaba por 6. Guardé todos mis recibos y los comparé con las entradas y salidas en el registro. Los números no coincidían. Cuando lo confronté, me acusó de ladrona frente a todos y me despidió ese mismo día. Rosa levantó la mano tímidamente. A mí me hacía trabajar sin darme días de descanso. Una vez trabajé 20 días seguidos, turnos de 12 horas. Cuando pedí un día libre porque mi hijo estaba enfermo, me gritó que era una empleada mediocre y me descontó una semana de sueldo como castigo. Una por una, todas comenzaron a hablar. Las historias eran diferentes, pero el patrón era el mismo: abuso verbal, manipulación financiera, amenazas, y en algunos casos, como el de Sofía, insinuaciones y acoso sexual que nunca llegaba a más porque las chicas renunciaban antes o aprendían a evitarlo. Hay más, y dije finalmente. He estado preguntando discretamente. Hay al menos otras 5 mujeres que renunciaron en los últimos 3 años por situaciones similares. Una de ellas me dijo que don Rodrigo intentó besarla en el almacén. Cuando ella lo rechazó, le hizo la vida imposible hasta que renunció. Sofía comenzó a llorar. A mí me acorraló en su oficina hace 2 días. Me dijo que si quería conservar mi trabajo, tenía que ser más amigable con él. No me tocó, pero la forma en que me miraba.
Su voz se quebró. Tengo 19 años, tengo un bebé, necesito este maldito trabajo, pero no sé cuánto más puedo aguantar sintiendo que en cualquier momento él va a... Me arrodillé frente a ella y tomé sus manos. No vas a tener que aguantarlo más. Ninguna de nosotras va a tener que hacerlo. Pero solo si nos apoyamos, como las chicas del cable. Ana me miró confundida. ¿Las qué? Les conté sobre la serie, sobre cómo esas mujeres en los años 20 encontraron fuerza en su unión, cómo documentaron los abusos de sus jefes y los enfrentaron juntas. Les dije que nosotras podíamos hacer lo mismo, pero en el siglo XXI, con las herramientas que ellas no tenían, celulares para grabar, internet para investigar, redes sociales para hacer público lo que él quería mantener oculto. Pero necesito que estén seguras, advertí. Esto no será fácil. Él va a contraatacar. Puede despedirnos a todas. Puede amenazarnos. Pero si tenemos pruebas sólidas y vamos juntas, él no podrá con todas nosotras. Las autoridades laborales tendrán que escucharnos. Marcela, que había estado callada todo el tiempo, finalmente habló. Yo tengo videos. Grabé 2 veces cuando me gritó. Tengo su voz diciéndome que soy una idiota que no sirve para nada. Lo guardé por si algún día lo necesitaba. Eso es exactamente lo que necesitamos, dije, sintiendo por primera vez en años que quizás, solo quizás, podíamos ganar esta batalla. Pasamos 3 horas esa noche planeando. Decidimos que durante los próximos 2 meses, cada una documentaría todo, horarios reales versus horarios pagados, grabaciones de audio cuando don Rodrigo nos insultara, mensajes de texto inapropiados, testimonios escritos de cada abuso. También contactaríamos a las exempleadas para ver si querían unirse a la denuncia. Cuando salimos del departamento de Lupita, ya era pasada la medianoche. Pero por primera vez en 5 años, sentí algo parecido a la esperanza. Al día siguiente, don Rodrigo me llamó nuevamente a su oficina. Esta vez, cuando entré, había otra persona ahí, un hombre joven, bien vestido, con una sonrisa amable. Dolores, te presento a mi sobrino, Javier. Acaba de terminar la universidad y va a estar trabajando aquí conmigo, aprendiendo el negocio familiar. Javier me extendió la mano. Mucho gusto, Dolores. Mi tío me ha hablado mucho de ti. Dice que eres su mejor mesera. Me quedé paralizada. Don Rodrigo nunca, jamás, me había dicho algo positivo. Y definitivamente nunca me había presentado a su familia de forma tan cordial. Algo estaba mal. Muy mal. El gusto es mío, murmuré, estrechando la mano de Javier sin entender qué estaba pasando. Javier va a estar observando cómo trabajamos durante las próximas semanas, continuó don Rodrigo, con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Quiero que le muestres cómo hacemos las cosas aquí. Sé amable con él. Cuando salí de esa oficina, mi instinto me gritaba que esto era una trampa. Don Rodrigo nunca hacía nada sin un motivo, y ese motivo nunca era bueno. Esa noche le conté a las chicas sobre Javier por mensaje de texto. Ana respondió inmediatamente, esto no me gusta. ¿Por qué justamente ahora, cuando estamos planeando exponerlo, aparece su sobrino? No tenía respuesta. Pero una semana después, descubrí la verdad de la forma más horrible posible. Estaba en el almacén buscando servilletas, cuando escuché voces. Don Rodrigo y Javier estaban del otro lado de los estantes, sin saber que yo estaba ahí. Tío, ¿estás seguro de que es buena idea?, preguntaba Javier. Si las empleadas se quejan formalmente. Por eso estás aquí, muchacho. Para ser testigo de que yo las trato excelente. Si alguna de esas mujeres intenta denunciarme, tú vas a declarar que todo es mentira, que yo soy un jefe ejemplar. Eres familia, un profesional universitario. ¿A quién van a creerle? ¿A ti o a un grupo de meseras sin estudios? La sangre se me heló en las venas. Pero Pío, si realmente las estás maltratando. ¿Maltratando? Don Rodrigo soltó una risa cruel. Les doy trabajo, les pago un salario, deberían estar agradecidas. Especialmente Dolores, con su mamá enferma. Sin mí, esa vieja ya estaría muerta. Ellas me deben todo.
No pude escuchar más. Salí del almacén temblando, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Esa noche reuní nuevamente a las chicas. Les conté lo que había escuchado. Y fue entonces cuando todas entendimos que esto ya no era solo sobre conseguir justicia. Esto era guerra. Y don Rodrigo acababa de declararnos. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en lo que había escuchado, en cómo don Rodrigo ya estaba preparando su defensa antes de que siquiera presentáramos la denuncia. Él sabía que algo se estaba cocinando, lo presentía, y estaba moviendo sus piezas en el tablero como el manipulador experto que era. A la mañana siguiente llegué al restaurante con los ojos hinchados, pero con más determinación que nunca. Sofía ya estaba ahí, preparando las mesas para el desayuno. Me acerqué a ella disimuladamente. «Necesito que tengas mucho cuidado con Javier», le susurré mientras acomodábamos los cubiertos. «No es lo que parece». Ella asintió nerviosa. «Ya lo noté. Ayer me hizo muchas preguntas sobre cómo es trabajar aquí, si don Rodrigo nos trata bien, si estamos contentas. Fue muy raro». Durante los siguientes días, Javier se convirtió en la sombra de don Rodrigo. Observaba todo, tomaba notas en una libreta elegante, y lo más perturbador, grababa conversaciones con su celular, supuestamente para aprender el negocio. Pero yo sabía la verdad. Estaba construyendo evidencia falsa, documentando momentos donde don Rodrigo fingía ser amable para poder usarlos después. El miércoles de esa semana, don Rodrigo contrató a otra mesera nueva. Se llamaba Valeria, tenía 21 años, y desde el primer momento algo en ella me recordó a mí hace 5 años. Esa mezcla de esperanza y desesperación, esa necesidad urgente de conservar el trabajo a cualquier costo. Durante su primer turno, la observé desde lejos. Don Rodrigo le hablaba diferente que a las demás, con esa voz suave y falsamente paternal que yo conocía muy bien. Le ponía la mano en la espalda baja cuando le explicaba algo, se acercaba demasiado cuando revisaba sus comandas, la miraba de una forma que me revolvía el estómago. En mi descanso de la tarde, la encontré en el baño retocándose el maquillaje. Tenía las manos temblorosas. «¿Estás bien, Valeria?» Ella se sobresaltó. «Sí, sí. Solo estoy nerviosa. Es mi primer trabajo formal y no quiero meter la pata». Me acerqué y cerré la puerta del baño. «Necesito advertirte algo. Don Rodrigo no es lo que parece. Sé que necesitas este trabajo, todas lo necesitamos, pero hay cosas que debes saber». Sus ojos se llenaron de miedo. «¿Qué tipo de cosas?» Le conté todo o casi todo. Le hablé de los abusos verbales, de las manipulaciones financieras, del acoso. Le dije que no estaba sola, que había otras chicas documentando todo, que estábamos preparando una denuncia formal. «Si quieres unirte a nosotras, serás bienvenida. Pero si prefieres irte ahora, nadie te juzgará. Solo necesito que sepas en qué lugar estás trabajando realmente». Valeria se quedó callada un momento largo. Luego dijo algo que me partió el corazón. «Mi mamá tiene cáncer. El tratamiento cuesta mucho dinero. Ya busqué trabajo en otros 10 lugares y todos me rechazaron por no tener experiencia. Este es el único que me aceptó. No tengo opción de irme». La abracé. «Entonces te cuidaremos. Y cuando presentemos la denuncia, tu testimonio también contará si decides darlo». Esa noche, don Rodrigo organizó un evento especial en el restaurante. Era el cumpleaños de un cliente importante, un empresario local que siempre traía grupos grandes. El lugar estaba decorado elegantemente, había música en vivo, y don Rodrigo nos había advertido a todas que teníamos que estar impecables porque este cliente podía traerle mucho negocio futuro. Yo estaba encargada de la mesa principal, donde estaba el cumpleañero con 10 invitados más. Todo iba bien hasta que uno de los invitados, visiblemente borracho, comenzó a hacer comentarios inapropiados cada vez que yo me acercaba. «Mira qué mesera tan linda nos tocó. Oye, preciosa, ¿cuánto cobras por servir en privado?» Sus amigos reían, el cumpleañero lo animaba, y yo intentaba ignorarlos mientras hacía mi trabajo. Cuando llevé la tercera ronda de bebidas, el hombre borracho se levantó tambaleándose justo cuando yo pasaba junto a él. Chocó contra mí accidentalmente,
empujándome con fuerza. La bandeja salió volando de mis manos y las bebidas se derramaron sobre la ropa cara del cumpleañero. El restaurante completo se quedó en silencio. El cumpleañero se puso de pie furioso, con su camisa blanca empapada de whisky y su traje salpicado de cerveza. «¿Pero qué demonios?», gritó. Don Rodrigo apareció inmediatamente, y cuando vio la escena, su cara se puso roja de furia. Caminó directo hacia mí con pasos pesados que resonaban en el silencio del restaurante. «Dolores, eres una estúpida incompetente». Su voz retumbó por todo el lugar. 5 años trabajando aquí y sigues siendo una inútil sin remedio. Todos los clientes nos miraban. Algunos incómodos, otros con curiosidad morbosa, pero ninguno defendiéndome. El hombre que me había empujado se había sentado nuevamente, fingiendo inocencia. «Don Rodrigo, él me empujó, yo no». «Cállate. No quiero escuchar tus excusas patéticas». Me señaló con el dedo a centímetros de mi cara. «Eres una burra, una inútil, una fracasada que no sirve ni para cargar platos. ¿Sabes cuánto cuesta ese traje que arruinaste?». Siguió gritándome durante lo que parecieron horas, pero fueron 10 minutos interminables. Me llamó de todo: tonta, mediocre, inservible, parásita. Dijo que era una vergüenza para el restaurante, que cualquier otra persona haría mi trabajo mejor, que solo me mantenía por lástima. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. La humillación era tan grande que quería que la tierra me tragara. Algunos clientes desviaban la mirada, claramente incómodos con la escena, pero nadie, absolutamente nadie, salió en mi defensa. Finalmente, don Rodrigo sentenció: «El traje del señor cuesta 5,000 pesos. Los vas a pagar de tu sueldo. Y vas a trabajar el próximo mes sin ningún día libre como castigo por tu incompetencia». Asentí sin poder hablar, con la garganta cerrada por las lágrimas. Me ordenó que me fuera inmediatamente a casa, que no quería verme el resto de la noche. Salí del restaurante casi corriendo, sintiendo las miradas de todos los clientes clavadas en mi espalda. Llegué a casa llorando tan fuerte que casi no podía respirar. Mi mamá estaba viendo la televisión, pero se levantó alarmada cuando me vio. «Hija, ¿qué pasó?». No pude hablar. Solo me dejé caer en sus brazos y lloré como no lloraba desde que era niña. Ella me abrazó fuerte, acariciando mi cabello, esperando a que pudiera explicarle. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo. Cada grito, cada insulto, cada segundo de esa humillación pública. Le conté sobre los 5,000 pesos que tendría que pagar, sobre el mes sin descanso, sobre cómo todos me miraban y nadie hizo nada. «Hija», dijo mi mamá con voz firme, «ningún trabajo en el mundo vale que destruyan tu dignidad de esta forma. Yo prefiero morirme antes que verte sufrir así por mis medicinas». «No digas eso, mamá. No es tu culpa. Tampoco es la tuya. Y ese hombre no tiene derecho a tratarte como basura». Me tomó de las manos. «Renuncia, hija. Encontraremos otra forma. Pero no puedes seguir ahí». Negué con la cabeza. «No voy a renunciar, mamá. Voy a hacer algo mejor. Voy a asegurarme de que nunca más pueda hacerle esto a nadie». Esa noche, después de que mi mamá se durmió, encendí mi laptop y busqué Las chicas del cable. Encontré el episodio donde Carlota finalmente enfrenta a su padre, donde le dice que ya no tiene poder sobre ella, que encontró su propia fuerza. Había una escena que se me quedó grabada. Carlota le decía a su padre: «Pensaste que destruyéndome me harías más débil. Pero lo único que hiciste fue mostrarme quién eres realmente. Y ahora todos lo verán también». Me sequé las lágrimas y agarré mi celular. Abrí el chat grupal que teníamos con todas las chicas. «Reunión de emergencia mañana. Ya no podemos esperar más. Es hora de que todos vean quién es realmente don Rodrigo». Las respuestas comenzaron a llegar inmediatamente. Todas estaban listas. Todas estaban hartas. Y todas, por fin, estábamos juntas. Pero lo que no sabíamos era que don Rodrigo también estaba preparando su próximo movimiento. Y cuando llegué al restaurante al día siguiente, me esperaba algo que cambiaría todo nuevamente.
Llegué al restaurante el jueves por la mañana con los ojos todavía hinchados de tanto llorar, pero con una determinación de acero. Había dormido apenas 3 horas, pasando la noche organizando con las chicas nuestra estrategia final. Ya teníamos suficientes pruebas, suficientes testimonios, suficiente documentación. Solo necesitábamos el momento perfecto para hacerlo público. Pero cuando crucé la puerta del restaurante, supe inmediatamente que algo andaba mal. Don Rodrigo estaba parado junto a la caja registradora con Javier a su lado, y ambos me miraron con una expresión que me heló la sangre. Dolores, ven aquí, ordenó don Rodrigo con esa voz falsa de calma que siempre precedía a algo terrible. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome cada vez más rápido. Las otras meseras que ya habían llegado me miraban preocupadas desde las mesas que preparaban. Anoche, después del incidente que tú provocaste, hice una revisión de caja, comenzó don Rodrigo. Sacó una carpeta de debajo del mostrador. Y descubrí algo muy interesante. Saltan 3,000 pesos de la caja del martes. El mismo día que tú cerraste el turno de la noche. El mundo se detuvo. ¿Qué? No, yo no tomé nada. Yo nunca. Los números no mienten, Dolores. Abrió la carpeta mostrándome reportes que yo no entendía. Aquí está todo documentado. Las ventas del día versus el dinero que había en caja. Tú fuiste la última en manejar el efectivo. Eso no es cierto, don Rodrigo. Yo conté todo correctamente, lo dejé exactamente como debía estar. Usted lo revisó esa noche y dijo que todo estaba bien. Yo no revisé nada el martes. Tuve que salir temprano por una emergencia familiar. Mintió con tal naturalidad que por un segundo casi me hizo dudar de mi propia memoria. Javier fue testigo. Yo no estuve aquí cuando cerraste. Javier asintió, evitando mi mirada. Es verdad. Mi tío salió alrededor de las 7. No regresó en toda la noche. Era mentira. Don Rodrigo había estado ahí hasta las 11, haciendo el corte de caja conmigo. Pero no tenía forma de probarlo. Mira, Dolores, continuó don Rodrigo, y ahora su voz tomó un tono de falsa decepción. Sé que has estado bajo mucha presión. Tu mamá enferma, los gastos, las medicinas. Entiendo que a veces la desesperación hace que las personas buenas tomen malas decisiones. Yo no robé nada, repetí, y mi voz sonó desesperada incluso para mí misma. Tengo 2 opciones para ti. Se cruzó de brazos. La primera, presentas tu renuncia ahora mismo, sin escándalos, sin problemas. Te vas en buenos términos y no presento cargos por robo. La segunda, llamo a la policía, presentamos una denuncia formal y veremos qué dice un juez sobre esto. Entendí perfectamente lo que estaba haciendo. Había descubierto de alguna forma que estábamos planeando denunciarlo, y esto era su movimiento preventivo. Si me obligaba a renunciar por robo, cualquier denuncia que yo presentara después perdería credibilidad. ¿Quién le creería a una mujer acusada de ladrona sobre un empresario respetable? No voy a renunciar porque no hice nada malo, dije, aunque mi voz temblaba. Y si quiere llamar a la policía, adelante. Porque yo también tengo algunas cosas que reportar. La cara de don Rodrigo se endureció. ¿Me estás amenazando? Estoy diciendo la verdad. Usted está inventando esto porque sabe que. ¿Qué sé? ¿Que una empleada mediocre y ladrona está tratando de difamarme? Me interrumpió con voz cada vez más alta. Porque eso es lo único que todos van a ver. Una mujer desesperada que robó dinero y ahora inventa historias para vengarse de su jefe que la descubrió. Sofía se acercó tímidamente. Don Rodrigo, yo estuve aquí el martes también. Puedo confirmar que Dolores hizo todo correctamente. Nadie te preguntó, Sofía. Vuelve a tu trabajo antes de que piense que tú también estabas involucrada en esto. Sofía retrocedió asustada. Las otras meseras miraban la escena petrificadas, sin saber qué hacer. Tienes hasta el final del día para decidir, sentenció don Rodrigo. Renuncias voluntariamente o enfrenta las consecuencias legales. Tú eliges. Me dio la espalda y se fue a su oficina, dejándome ahí parada, temblando de rabia e impotencia.
Javier me miró con algo que podría haber sido remordimiento, pero no dijo nada antes de seguir a su tío. El día fue una pesadilla. Trabajé en piloto automático, sintiendo las miradas de todos. Algunos clientes habían estado presentes la noche anterior y me miraban con una mezcla de lástima y desconfianza. ¿Y si realmente había robado? ¿Y si era cierto lo que don Rodrigo decía? Durante mi descanso, me encerré en el baño y llamé a Ana, que tenía el día libre. Nos descubrió, le dije sin preámbulos. No sé cómo, pero sabe que estamos planeando algo. Ahora me está acusando de robo para obligarme a renunciar. Ese desgraciado, murmuró Ana. ¿Tienes alguna prueba de que estabas ahí cuando él hizo el corte de caja? No. Nunca pensé que necesitaría documentar eso. Me deslicé por la pared del baño hasta quedar sentada en el suelo. Ana lo va a lograr. Va a destruir mi credibilidad antes de que podamos denunciarlo. Va a hacerme ver como la mala, como la ladrona que inventa historias. Hubo silencio del otro lado. Luego Ana dijo, ¿recuerdas lo que nos contaste de esa serie? ¿Las chicas del cable? ¿Cómo cuando una de ellas estaba en problemas, las otras la salvaban? Sí. Pues es hora de que hagamos lo mismo. Reúne a todas las chicas que estén trabajando hoy. Todas las que puedan. Y activen sus celulares para grabar. Lo que sea que pase hoy, necesitamos documentarlo. No entendía qué estaba planeando, pero confiaba en ella. Colgué y busqué discretamente a Sofía, a Valeria, a Marcela y a Rosa, que también estaban en el turno. Les expliqué rápidamente la situación. Tengan sus celulares listos. No sé qué va a pasar, pero necesito que graben todo lo que puedan sin que don Rodrigo se dé cuenta. A las 6 de la tarde, cuando el restaurante comenzaba a llenarse con clientes de la cena, Ana entró por la puerta principal. Pero no venía sola. Con ella venían Patricia y otras 3 mujeres que yo no conocía, pero que, por sus caras, supe inmediatamente que también habían trabajado ahí en el pasado. Don Rodrigo salió de su oficina al escuchar el murmullo de voces. ¿Qué es esto? Ana, ya no trabajas aquí. Sal inmediatamente. Venimos a cenar, respondió Ana con una calma impresionante. Este sigue siendo un restaurante público, ¿verdad? ¿O ahora también niegas el servicio a tus exempleadas? Don Rodrigo apretó la mandíbula. Siéntense donde quieran. Pero no quiero problemas. Se sentaron en la mesa más grande, justo en el centro del restaurante. Yo fui a atenderlas con las manos temblando. ¿Qué están haciendo?, susurré. Dándote respaldo, respondió Ana. Pase lo que pase hoy, no está sola. Y él va a entenderlo. La cena transcurrió tensa. Don Rodrigo las vigilaba desde su puesto en la caja, claramente sospechando algo, pero sin poder hacer nada mientras se comportaran como clientes normales. A las 8 en punto, cuando el restaurante estaba en su punto más lleno, don Rodrigo se acercó a mi mesa con una hoja de papel. Dolores, o firmas esto ahora o hago la llamada. Era una carta de renuncia ya redactada. Todas las meseras habían sacado discretamente sus celulares. Los clientes comenzaban a notar que algo pasaba. Y entonces Ana se levantó de su mesa. Don Rodrigo, ¿puedo preguntarle algo? ¿Es cierto que lleva 5 años alterando los recibos de pago de sus empleadas? El restaurante completo se quedó en silencio. Don Rodrigo palideció. ¿De qué estás hablando? Sal de aquí inmediatamente o llamo a la policía. Llámela, respondió Ana. De hecho, sería perfecto. Porque tengo aquí copias de recibos de pago que muestran claramente las horas trabajadas versus las horas pagadas. Y me encantaría que las autoridades las revisaran. Patricia se levantó también. Y yo tengo grabaciones de usted amenazando a empleadas con despedirlas si reportaban las violaciones laborales. Una por una, las mujeres se fueron levantando, cada una revelando una pieza de evidencia, un testimonio, una prueba de los años de abuso. Los clientes sacaban sus celulares, grabando todo. Don Rodrigo miraba alrededor desesperado, buscando a Javier, pero su sobrino había desaparecido discretamente. Estas mujeres están mintiendo, gritó don Rodrigo. Son empleadas resentidas que inventan historias.
También inventé yo el intento de beso en el almacén, preguntó una de las mujeres que no conocía. También inventé los mensajes de texto donde me pedía que fuera más cariñosa, si quería conservar mi trabajo. Fue entonces cuando Sofía se adelantó. Con manos temblorosas pero voz firme, dijo, y yo tampoco inventé cuando me acorraló en su oficina hace una semana. Cuando me dijo que si quería buenos turnos tenía que ser, especialmente amable, con usted. Don Rodrigo la señaló furioso. Tú estás despedida. Todas están despedidas. No puede despedirnos a todas, dije yo, encontrando finalmente mi voz. Caminé hacia él con la carta de renuncia en la mano y la rompí frente a su cara. Porque ya no trabajamos para usted. Renunciamos. Todas. Como si hubiera sido una señal coordinada, las 6 meseras que estábamos trabajando nos quitamos los delantales y los dejamos caer al suelo. Don Rodrigo nos miraba con odio puro. Van a arrepentirse de esto. Van a... Pero no terminó la frase porque en ese momento la puerta del restaurante se abrió y entraron 2 inspectores de la Secretaría del Trabajo. Don Rodrigo Sánchez. Tenemos una orden de inspección por múltiples denuncias de violaciones laborales. La cara de don Rodrigo pasó de roja a ceniza en segundos. Y yo, por primera vez en 5 años, sonreí. Los inspectores entraron con portafolios y tabletas electrónicas, mostrando sus identificaciones oficiales. Don Rodrigo intentó recuperar la compostura, alisándose la camisa con manos temblorosas. Debe haber un error. Mi restaurante está en perfectas condiciones. Todos mis papeles están en orden. Eso lo determinaremos nosotros, respondió la inspectora, una mujer de unos 40 años con mirada seria. Tenemos denuncias de 8 exempleadas y empleadas actuales sobre violaciones al Código Laboral, alteración de recibos de pago, acoso laboral y acoso sexual. Necesitamos revisar toda su documentación de los últimos 5 años. Los clientes comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos sacaban sus teléfonos, otros pedían la cuenta apresuradamente. Don Rodrigo nos miró con un odio tan intenso que sentí un escalofrío, pero ya no me daba miedo. Ya no estaba sola. Esto es un complot, gritó don Rodrigo señalándonos. Estas mujeres están resentidas porque las discipliné por incompetentes. Están inventando mentiras para arruinarme. Tenemos pruebas documentadas, intervino Ana, sacando una carpeta gruesa de su bolso. Recibos de pago, grabaciones de audio, mensajes de texto, testimonios escritos y firmados. Todo está aquí. El otro inspector, un hombre mayor con lentes, tomó la carpeta y comenzó a revisarla. Su expresión se fue endureciendo con cada página. Don Rodrigo, vamos a necesitar que nos dé acceso a su oficina, sus archivos contables y todos los registros de personal de los últimos 5 años. No pueden entrar sin una orden judicial, intentó don Rodrigo, pero su voz ya no sonaba tan segura. La inspectora sacó un documento doblado de su portafolio. Aquí está la orden, firmada esta mañana por un juez. Así que, ¿nos muestra su oficina voluntariamente o tenemos que hacer esto más difícil? Don Rodrigo no tuvo más opción que guiarlos hacia su oficina. Antes de entrar, se volteó hacia nosotras con una sonrisa cruel. Disfruten su pequeña victoria. Porque cuando esto termine, me encargaré personalmente de que ninguna de ustedes consiga trabajo en esta ciudad nuevamente. Tengo contactos, tengo poder. Ustedes no son nadie. Javier apareció de repente, saliendo de la cocina donde se había escondido. Se acercó tímidamente a su tío. Pío, hay algo que necesito decirte. No ahora, muchacho. Vete a casa. No, es importante. Javier sacó su propio celular y se lo mostró a los inspectores. Yo grabé conversaciones. Él me pidió que mintiera, que dijera que las empleadas estaban inventando todo. Me pidió que alterara documentos para que pareciera que les pagaba correctamente. Lo tengo todo grabado. El silencio que siguió fue absoluto. Don Rodrigo miraba a su sobrino como si acabara de recibir una puñalada por la espalda. ¿Qué hiciste?, susurró. Lo correcto, respondió Javier, y por primera vez vi algo parecido al coraje en sus ojos. Mi mamá, tu hermana, trabajó 20 años como secretaria aguantando abusos de su jefe.
murió sin haber recibido justicia. No voy a ser cómplice de que tú les hagas lo mismo a estas mujeres. Don Rodrigo levantó la mano como para golpearlo, pero el inspector lo detuvo. Don Rodrigo, le sugiero que se calme. Cualquier acto de violencia solo empeorará su situación legal. Los inspectores entraron a la oficina con Javier siguiéndolos, dejando a don Rodrigo parado en medio del restaurante, rodeado de clientes que lo miraban con desprecio. Algunos ya estaban publicando videos en redes sociales. En cuestión de minutos, la escena estaría en todas partes. Sofía se acercó a mí, secándose las lágrimas. ¿De verdad terminó? Ya no puede lastimarnos. Ya no, respondí, abrazándola. Ya no tiene ese poder sobre nosotras. Una por una, las demás meseras se nos unieron. Nos abrazamos en medio del restaurante vacío, llorando lágrimas de alivio, de liberación, de justicia finalmente encontrada. 5 años de dolor, de humillación, de miedo, finalmente habían terminado. Los inspectores permanecieron en la oficina durante 3 horas. Cuando salieron, sus caras eran severas y llevaban cajas llenas de documentos. Don Rodrigo Sánchez queda notificado de que este establecimiento está clausurado temporalmente hasta que se resuelvan las investigaciones, anunció la inspectora. Se le instruye que no puede acercarse a ninguna de las denunciantes ni intentar contactarlas de ninguna forma. Si lo hace, enfrentará cargos adicionales por intimidación de testigos. Esto es ridículo. Es mi restaurante. No pueden quitármelo así. No lo estamos quitando, lo estamos clausurando por violaciones graves al Código Laboral. Si las investigaciones confirman lo que hemos visto en estos documentos preliminares, usted enfrentará multas considerables y posibles cargos criminales. Don Rodrigo nos miró a todas una última vez. Ya no había amenaza en sus ojos, solo derrota y rabia impotente. Esto no termina aquí, murmuró antes de que los inspectores lo escoltaran fuera de su propio restaurante. Cuando la puerta se cerró detrás de él, algo dentro de mí finalmente se rompió. No de dolor, sino de liberación. Caí de rodillas y comencé a llorar, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Las chicas me rodearon, sosteniéndome, llorando conmigo. Lo logramos, susurró Ana. Realmente lo logramos. Esa noche llegué a casa exhausta pero más ligera de lo que me había sentido en años. Mi mamá estaba dormida, así que entré silenciosamente y me senté frente a la computadora. Busqué las chicas del cable y reproduje el episodio final, donde las protagonistas finalmente ganaban su libertad. Mientras veía a Carlota sonreír, libre del control de su padre, me vi a mí misma reflejada en ella. Nosotras también lo habíamos logrado. Juntas, apoyándonos, habíamos derrotado a nuestro propio tirano. Al día siguiente, cuando encendí mi celular, tenía cientos de mensajes. La historia se había vuelto viral. Videos de la confrontación en el restaurante se compartían por todas las redes sociales. Periodistas locales pedían entrevistas. Otras mujeres de diferentes trabajos comenzaron a compartir sus propias historias de abuso laboral, inspiradas por nuestro valor. Pero había un mensaje que me llamó especialmente la atención. Era de un número desconocido. Dolores, soy Javier. Siento mucho haber sido cómplice de mi tío al principio. Si necesitas testificar en su contra, cuenta conmigo. También, mi tío tiene más secretos. Cosas que ni siquiera ustedes saben aún. Necesitamos hablar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué más había hecho don Rodrigo? ¿Qué otros secretos estaba escondiendo? Llamé inmediatamente a Ana y le leí el mensaje. Hubo un silencio largo del otro lado. Reúne a todas, dijo finalmente. Parece que esto apenas comienza. Nos reunimos esa misma tarde en el departamento de Lupita. Todas estábamos ahí, yo, Ana, Sofía, Patricia, Marcela, Rosa, Valeria y las 3 exempleadas que habían venido el día anterior al restaurante. Javier llegó media hora después, luciendo nervioso pero decidido. Se sentó en medio de todas nosotras, con 10 pares de ojos observándolo con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Antes que nada, necesito disculparme, comenzó, con la voz quebrada. Cuando mi tío me pidió que lo ayudara, yo pensé que solo era un malentendido,
que ustedes estaban exagerando. Pero mientras más tiempo pasaba ahí, más cosas veía que me horrorizaban. Y recordé a mi mamá. Hizo una pausa, conteniendo las lágrimas. Mi mamá trabajó durante 20 años para un hombre que abusaba de ella verbalmente todos los días. La hacía sentir pequeña, inútil, sin valor. Nunca se atrevió a denunciar porque necesitaba el trabajo para mantenernos a mi hermano y a mí. Cuando finalmente renunció, ya estaba tan destruida emocionalmente que cayó en depresión. Murió 2 años después. Y yo siempre me pregunté si las cosas hubieran sido diferentes si alguien la hubiera apoyado, si alguien hubiera detenido a ese hombre. Sofía se limpió las lágrimas. Por eso decidiste ayudarnos. Javier asintió. Cuando vi que mi tío les hacía lo mismo, y peor, no pude seguir siendo cómplice. Pero hay más, mucho más de lo que ustedes saben. Abrió una mochila que había traído y sacó una laptop vieja. La encendió y nos mostró archivos que había copiado secretamente de la computadora de su tío. Don Rodrigo no solo alteraba sus recibos de pago. También evadía impuestos, no declaraba la mitad de sus ingresos, y peor aún. Abrió una carpeta llena de fotografías. Tomaba fotos de ustedes sin su consentimiento. Sentí que me faltaba el aire. En la pantalla había docenas de fotografías de nosotras trabajando, algunas tomadas desde ángulos extraños, otras claramente sacadas sin que nos diéramos cuenta. Había fotos de Sofía agachándose a recoger algo del suelo, de mí estirándome para alcanzar algo en un estante alto, de otras chicas en posiciones que claramente él había buscado deliberadamente. Ese maldito, susurró Ana con voz llena de asco. Hay más, continuó Javier, claramente afectado por tener que mostrar esto. Encontré que tenía cuentas falsas en redes sociales donde publicaba fotos de las empleadas jóvenes, diciendo que eran sus chicas, presumiéndolas con otros hombres de su edad. Como si fueran trofeos. Valeria se levantó corriendo al baño. Le escuchamos vomitar. Marcela la siguió para consolarla. Copié todo, dijo Javier. Los archivos contables que muestran la evasión de impuestos, las fotografías, las conversaciones donde discutía con otros dueños de restaurantes sobre cómo mantener a las empleadas en su lugar. Todo está aquí. Y estoy dispuesto a entregarlo a las autoridades. ¿Por qué no lo hiciste antes?, preguntó Patricia con voz dura. Porque tenía miedo. Es mi familia, es el hermano de mi mamá. Pensé que si lo ignoraba, si fingía que no lo veía, de alguna forma estaría protegiendo el recuerdo de ella. Pero me di cuenta de que lo que realmente estaría haciendo sería traicionar todo lo que ella sufrió. Ella hubiera querido que yo las defendiera. Hubo un largo silencio. Finalmente, Ana habló. Necesitamos un abogado. Uno bueno, especializado en derecho laboral y acoso. Esto ya no es solo una denuncia laboral, es criminal. Patricia levantó la mano. Yo conozco a alguien. Una abogada que ayudó a una amiga mía en un caso similar. Es dura, no se deja intimidar, y ha ganado casos contra empresarios con mucho más poder que don Rodrigo. Contáctenla, dije. Y mientras tanto, necesitamos organizarnos. Si vamos a hacer esto bien, necesitamos documentar absolutamente todo, tener nuestros testimonios listos, coordinarnos para que nuestras historias sean consistentes no porque estemos inventando, sino porque todas estamos diciendo la verdad. Durante las siguientes 2 semanas, fue como vivir en una película de suspenso. La abogada, licenciada Hernández, revisó todo nuestro material y confirmó que teníamos un caso sólido no solo para demandas laborales, sino también para cargos criminales por acoso y violación a la privacidad. Don Rodrigo intentó contraatacar. Contrató a su propio abogado que comenzó a esparcir rumores sobre nosotras, diciendo que éramos empleadas resentidas que habían fabricado evidencia, que éramos mujeres difíciles que no podían mantener un trabajo, que estábamos buscando dinero fácil con acusaciones falsas. Pero cada vez que él atacaba, más mujeres salían a la luz. Exempleadas de hacía 10 años que habían guardado silencio comenzaron a contactarnos. Una de ellas, Carmen, nos reveló algo que nos heló la sangre. Yo trabajé para él hace 12 años. Tenía 17. Él intentó violarme en el almacén. Logré escapar y renuncié ese mismo día, pero nunca lo denuncié porque tenía miedo.
Mis papás dependían de mi sueldo, éramos muy pobres, y pensé que nadie me creería. La licenciada Hernández documentó todo. Cada testimonio, cada prueba, cada patrón de comportamiento abusivo que se repetía década tras década. Finalmente, después de un mes de investigación exhaustiva, las autoridades presentaron cargos formales contra don Rodrigo: evasión fiscal, violaciones graves al Código Laboral, acoso sexual laboral, violación a la privacidad y creación y distribución de material fotográfico sin consentimiento. El día de la audiencia preliminar, todas fuimos a la corte. Don Rodrigo llegó con un traje caro y su abogado, pero cuando nos vio a todas ahí, 11 mujeres unidas, su cara palideció. El juez revisó la evidencia durante 2 horas. Cuando finalmente habló, su voz era seria. En mis 30 años como juez, pocas veces he visto un caso con evidencia tan abrumadora de abuso sistemático y premeditado. Don Rodrigo Sánchez quedó formalmente acusado de todos los cargos presentados. El juicio está programado para dentro de 3 meses. Cuando salimos de la corte, los periodistas nos esperaban. Las cámaras nos rodearon, los micrófonos se extendieron hacia nosotras. Ana fue quien habló primero. Durante años, este hombre usó nuestras necesidades económicas como armas contra nosotras. Nos hizo creer que no teníamos opciones, que debíamos aguantar cualquier abuso porque necesitábamos el trabajo. Pero hoy estamos aquí para decirle a todas las mujeres que están viviendo situaciones similares: si tienen opciones, si tienen poder. Y juntas, somos más fuertes que cualquier abusador. Los videos de esa conferencia de prensa se volvieron virales. Almohadilla Juntas Somos Más Fuertes se convirtió en tendencia nacional. Organizaciones de derechos laborales y grupos feministas nos contactaron para apoyarnos. Pero la parte más hermosa vino después. Una noche, 2 meses después de la clausura del restaurante, nos reunimos todas en el departamento de Lupita para ver el final de Las Chicas del Cable. Cuando terminó el último episodio, Ana apagó la televisión y nos miró a todas. ¿Qué les parece si abrimos nuestro propio lugar? El silencio que siguió era eléctrico. ¿Nuestro propio restaurante?, preguntó Sofía. No un restaurante, corrigió Ana. Una cafetería. Un lugar pequeño, manejable, donde todas seamos socias. Donde tratemos a nuestras empleadas con dignidad, donde los salarios sean justos, donde nadie tenga que aguantar lo que nosotras aguantamos. Los ojos de todas se iluminaron con una mezcla de miedo y esperanza. Pero ninguna de nosotras sabe administrar un negocio, dije. Entonces aprenderemos, respondió Patricia. Juntas. Como siempre. Y así comenzó la siguiente parte de nuestra historia. La idea de la cafetería era un sueño hermoso, una luz al final del túnel, pero pronto la realidad nos golpeó con fuerza. Para abrir un negocio necesitábamos capital, y para tener capital, necesitábamos ganar el juicio. Y don Rodrigo no iba a caer sin pelear sucio. A pesar de que el restaurante estaba clausurado y él enfrentaba cargos graves, su abogado, un hombre con fama de tiburón y sin escrúpulos, lanzó una campaña mediática para destruir nuestra imagen antes de que pusiéramos un pie en el tribunal. Una mañana, encendí la televisión y ahí estaba él, don Rodrigo, sentado en el set del noticiero local más popular, con una expresión de víctima que ensayó muy bien. Soy un hombre de familia, un empresario que ha dado trabajo a cientos de personas en esta ciudad durante 30 años, decía con voz trémula, secándose una lágrima falsa. Estas mujeres, yo las traté como a mis hijas. Les di oportunidades cuando nadie más las quería. Y así me pagan, con mentiras, con difamaciones, todo orquestado para sacarme dinero. Es una extorsión pura y simple. Sentí que la sangre me hervía. Mi mamá, sentada a mi lado, apagó el televisor furiosa. ¡Qué cinismo! Después de todo lo que te hizo, gritó. Pero lo peor no fue la entrevista, sino la reacción de cierta parte del público. En redes sociales empezaron a aparecer comentarios defendiéndolo. Pobre señor, esas mujeres son unas vivales. Seguro ellas lo provocaron. La duda es un veneno poderoso, y don Rodrigo lo estaba esparciendo por toda la ciudad. Esa tarde, nos reunimos de emergencia con la licenciada Hernández. El ambiente estaba tenso. Algunas de las chicas estaban asustadas por los comentarios de odio que recibían en sus perfiles personales.
¿Qué hacemos?, preguntó Sofía, abrazando a su hijo. Están diciendo que soy una cualquiera. La abogada nos miró con seriedad. Él está jugando en la corte de la opinión pública porque sabe que en la corte legal tiene las de perder. Quiere intimidarlas para que acepten un acuerdo extrajudicial por migajas. Tenemos dos opciones: guardamos silencio y esperamos al juicio, o contraatacamos con la verdad. Javier, que había estado callado en una esquina, se levantó. No podemos quedarnos callados. La gente necesita escuchar lo que él realmente es. No sus palabras bonitas en la tele, sino su verdadera voz. Tenía razón. Teníamos las grabaciones. Esos audios donde nos gritaba, donde nos humillaba, donde su verdadera naturaleza quedaba al descubierto. Decidimos editar un video. No usaríamos las fotos invasivas ni la evidencia más sensible que era para el juicio penal, pero sí los audios de sus abusos verbales y los testimonios de las víctimas, con los rostros cubiertos si así lo deseaban. Trabajamos toda la noche. Javier nos ayudó con la edición. El video comenzaba con su entrevista en la televisión diciendo las traté como a mis hijas, y cortaba abruptamente a una grabación de audio donde se le escuchaba gritando: eres una inútil. Por mujeres como tú este negocio no progresa. Basura. El contraste era brutal. Luego, seguían fragmentos de testimonios de Carmen, de Patricia, de mí. Historias de acoso, de robo de salarios, de miedo. Lo publicamos a las 8 de la mañana del día siguiente bajo el título La verdadera cara de El buen sabor. El impacto fue nuclear. En cuestión de horas, el video tenía miles de compartidos. Los mismos noticieros que le habían dado espacio para victimizarse ahora transmitían los audios de sus gritos. La indignación social fue inmediata. Las organizaciones feministas convocaron a una manifestación frente a los juzgados. Los comentarios de odio desaparecieron, reemplazados por una ola de solidaridad que nos dejó sin aliento. Pero don Rodrigo no se detuvo. 2 días después, recibí una llamada de un número privado. Era su abogado. Señorita Dolores, mi cliente está dispuesto a ofrecerle 100,000 pesos ahora mismo si retira la demanda y firma un acuerdo de confidencialidad. Piénselo, es mucho dinero para alguien en su situación. 100,000 pesos. Podía pagar las medicinas de mi mamá por 1 año. Podía saldar deudas. Pero miré a mi alrededor, a las fotos de mis compañeras, a todo lo que habíamos construido. Dígale a su cliente que mi dignidad no tiene precio, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Nos vemos en el tribunal. Colgué el teléfono sintiendo que acababa de pasar la prueba más difícil de mi vida, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El día que comenzó el juicio, la ciudad parecía contener el aliento. Afuera del tribunal había un grupo de mujeres con pancartas moradas que decían «Yo sí te creo» y «Justicia para las trabajadoras». Entrar ahí, escoltada por mis compañeras y nuestra abogada, me hizo sentir como una guerrera entrando al campo de batalla. Don Rodrigo ya estaba dentro, sentado junto a su abogado. Se veía más delgado, más viejo, y por primera vez no vi esa arrogancia en su mirada, sino miedo. Miedo puro. El proceso fue largo y doloroso. Durante 3 semanas, tuvimos que revivir cada trauma, cada insulto, cada momento de vulnerabilidad. El abogado de la defensa fue brutal. Interrogó a Sofía intentando hacerla parecer una mujer provocativa, insinuando que ella buscaba la atención de su jefe. Fue repugnante. Pero Sofía, con una valentía que me hizo llorar de orgullo, lo miró a los ojos y dijo: «Yo solo quería trabajar para alimentar a mi hijo. Que yo use maquillaje o sonría no le da derecho a nadie a acosarme». El momento clave llegó cuando Javier subió al estrado. Fue el testigo estrella. Ver a don Rodrigo mirar a su propio sobrino con odio fue escalofriante. Javier entregó la contabilidad real, la que probaba el robo sistemático de salarios y la evasión de impuestos, y confirmó la existencia de las carpetas con fotos tomadas sin consentimiento. Mi tío me dijo que las mujeres eran como ganado, declaró Javier con voz firme, aunque sus manos temblaban. Que había que mantenerlas con miedo para que produjeran más. Y yo estoy aquí porque no quiero ser como él. El silencio en la sala era sepulcral. Ni el abogado defensor pudo desacreditar la evidencia física que Javier aportó.
Pero el golpe de gracia vino de donde menos lo esperábamos. Durante el receso del último día, antes de los alegatos finales, se nos acercó una mujer mayor, muy elegante. Era la esposa de don Rodrigo. Nunca la habíamos visto en el restaurante. Él siempre decía que la reina no se mezcla con la plebe. Ella nos miró con ojos tristes y nos entregó un sobre. Durante años sospeché cosas, nos dijo en voz baja. Pero cuando vi el video en redes sociales, reconocí esa voz. Es la misma voz con la que me ha gritado a mí en casa durante 30 años. Dentro del sobre había estados de cuenta de una cuenta secreta en el extranjero, donde don Rodrigo había estado desviando dinero del restaurante y de las propinas robadas. Úselo, dijo ella. Yo ya presenté mi demanda de divorcio esta mañana. Con esa nueva evidencia, el castillo de naipes de don Rodrigo se derrumbó por completo. Su abogado intentó pedir un receso, intentó negociar, pero ya era tarde. La fiscalía añadió cargos de lavado de dinero a la lista. Don Rodrigo, al verse acorralado por su propia familia, por sus empleados, por la ley, sufrió una crisis nerviosa en plena sala. Empezó a gritar incoherencias, culpándonos a todos de su desgracia, demostrando ante el juez y el jurado exactamente el tipo de hombre violento e inestable que nosotras describíamos. Tuvieron que sacarlo de la sala esposado por desacato. Esa tarde, mientras esperábamos el veredicto final, nos sentamos todas en la cafetería del tribunal. Estábamos exhaustas, emocionalmente drenadas. ¿Y si a pesar de todo lo dejan libre?, preguntó Valeria, mordiéndose las uñas. Tiene dinero, tiene contactos. Ya no tiene nada, respondió Ana. Su esposa le confió las cuentas personales. El restaurante está embargado y su reputación está en el suelo. Por primera vez en su vida, es solo un hombre común enfrentando las consecuencias de sus actos. Mi mamá me tomó de la mano. Hija, pase lo que pase, ya ganaron. Le quitaron la máscara. Pero yo necesitaba más que una victoria moral. Necesitábamos justicia real. Y entonces, el alguacil salió a llamarnos. El juez estaba listo para dictar sentencia. El sonido del mazo del juez golpeando el estrado resonó como un disparo de salida hacia una nueva vida. En el caso del Estado contra Rodrigo Sánchez, comenzó el juez con voz solemne, ajustándose los lentes. Este tribunal lo encuentra culpable de todos los cargos: acoso sexual grave, fraude laboral, evasión fiscal y violación a la privacidad. Hubo un grito ahogado en la sala, una mezcla de alivio y sorpresa. Don Rodrigo, sentado con la cabeza baja, ni siquiera se movió. Parecía una estatua de sal, derrotado y pequeño. La sentencia fue devastadora para él: 15 años de prisión sin derecho a fianza por la gravedad de los delitos sexuales y el riesgo de fuga, además de la confiscación de todos sus bienes para pagar las indemnizaciones a las víctimas y las multas al Estado. Cuando escuché la cifra de la indemnización que nos correspondía a cada una, casi me desmayo. Era dinero suficiente no solo para pagar las deudas y tratamientos médicos, sino para empezar de cero. Pero lo más dulce no fue el dinero, sino ver cómo los oficiales de policía levantaban a don Rodrigo y se lo llevaban por la puerta trasera. Antes de salir, se giró y me miró. Esperaba ver odio en sus ojos, pero solo vi un vacío inmenso. Era un hombre que había construido su imperio sobre el sufrimiento ajeno y ahora se quedaba solo con su propia miseria. Salimos del tribunal abrazadas, llorando, riendo. Los periodistas nos rodearon, pero esta vez Ana tomó la palabra con una seguridad que nunca le había visto antes. Hoy se hizo justicia, no solo para nosotras, sino para todas las mujeres que trabajan en silencio soportando abusos por necesidad. Que esto sirva de mensaje: el miedo cambió de bando. Esa noche celebramos en casa de Lupita con una cena sencilla pero que nos supo a gloria. Brindamos con refresco por nuestra libertad. 2 meses después, cuando finalmente recibimos los cheques de la indemnización, convocamos a la asamblea más importante de nuestras vidas. ¿Sigue en pie el plan?, preguntó Sofía, con los ojos brillantes. Todas asentimos. Javier, que ahora era parte fundamental de nuestro grupo y nos ayudaba con los números, trajo una noticia que parecía obra del destino. El local de El Buen Sabor va a ser rematado por el banco la próxima semana para cubrir parte de las deudas de mi tío. Nadie quiere comprarlo por la mala fama que tiene el lugar.
El precio es ridículamente bajo. Nos miramos entre nosotras. Volver a ese lugar, al escenario de nuestras pesadillas, parecía una locura. Pero entonces recordé a Carlota y a las chicas del cable, cómo transformaban el dolor en fuerza. ¿Y si lo compramos?, propuse. ¿Y si borramos la historia de ese lugar y escribimos una nueva sobre las mismas paredes? Hubo dudas, claro. El miedo a los recuerdos, a la energía de ese sitio. Pero la idea de la justicia poética era demasiado poderosa. Fuimos a la subasta. Éramos las únicas interesadas. Cuando el martillero adjudicó la propiedad a cooperativa a las compañeras, sentí que se cerraba un círculo perfecto. Entramos al local días después. Estaba sucio, con polvo, con el letrero de clausurado todavía pegado en la puerta. Olía a encierro y a viejos recuerdos amargos. Pero esta vez, nosotras teníamos las llaves. Lo primero que haremos, dijo Ana tomando un mazo que habíamos traído para la remodelación, es tirar esa maldita pared de la oficina donde se escondía. Y con el primer golpe contra el muro de yeso, empezamos a construir nuestro futuro sobre los escombros de su pasado. No iba a ser fácil, pero por primera vez, el destino estaba en nuestras manos. Un año después, el sol entraba radiante por los ventanales limpios de las compañeras café. Donde antes había oscuridad y gritos, ahora había paredes pintadas de colores cálidos, plantas colgando del techo y un aroma delicioso a café recién tostado y pan horneado. El letrero viejo de El Buen Sabor había terminado en la basura. En su lugar, un hermoso letrero de madera tallada daba la bienvenida a los clientes. Y estaba lleno. Desde que abrimos las puertas a las 7 de la mañana, no habíamos parado. Yo estaba detrás de la barra, preparando capuchinos, pero ya no sentía ese dolor en la espalda provocado por la tensión y el miedo. Ahora, el cansancio era físico, pero satisfactorio. Dolores, mesa 4 necesita la cuenta, me gritó Sofía desde el otro lado del salón, pero no con miedo, sino con una sonrisa. Ella ahora era la encargada de piso, y verla trabajar con seguridad, sin agachar la cabeza ante nadie, era mi mayor recompensa. Javier estaba en la pequeña oficina, que ahora tenía puerta de cristal transparente, una regla que todas votamos, llevando la contabilidad. Mi mamá estaba sentada en una de las mesas de la esquina, tomando su té y leyendo el periódico. Se veía saludable, con color en las mejillas. Gracias al tratamiento que pude pagarle y a la tranquilidad de verme feliz, su diabetes estaba bajo control. A veces venía solo para vernos trabajar, orgullosa de lo que habíamos logrado. Nuestro modelo de negocio era simple pero revolucionario en el barrio. Todas éramos socias, todas teníamos voz y voto, y las propinas se repartían equitativamente entre todos, incluyendo a la cocina. No había jefes gritones, solo una coordinadora rotativa que aseguraba que todo funcionara. Los clientes lo notaban. La energía del lugar era diferente. Muchos de los antiguos clientes de don Rodrigo habían vuelto, al principio por curiosidad, y se quedaron por el servicio y la calidad. Incluso el hombre del traje manchado vino un día a pedir disculpas. A media tarde, cuando el flujo de gente bajó un poco, nos reunimos un momento en la cocina para comer algo rápido. Valeria, que había retomado sus estudios de enfermería gracias a sus horarios flexibles, nos contó que había sacado 10 en su examen. Todas aplaudimos. ¿Se acuerdan cuando pensábamos que nunca saldríamos de esto?, preguntó Patricia, mordiendo una empanada. Parece que fue en otra vida, respondí. Miré a mi alrededor. Éramos un grupo de mujeres diversas, con cicatrices, con pasados difíciles, pero unidas por algo más fuerte que la sangre, la dignidad recuperada. Don Rodrigo seguía en la cárcel, según las noticias, no le estaba pasando nada bien. Había perdido todo. Nosotras, en cambio, habíamos ganado mucho más que un negocio. Esa noche, antes de cerrar, me quedé un momento sola en el salón principal. Saqué mi celular y busqué una escena de Las chicas del cable, esa donde dicen que la libertad se conquista cada día. Sonreí. A veces la ficción nos salva la vida, nos da ese empujoncito que necesitamos para ver que nuestra realidad puede cambiar. Apagué las luces, cerré la puerta con llave y colgué el letrero de cerrado. Caminé hacia casa bajo la luz de las farolas, respirando el aire fresco de la noche. Ya no era Dolores la mesera invisible,
ni la mujer sin estudios, ni la víctima de nadie. Era Dolores, empresaria, amiga, hija y, sobre todo, una mujer libre. Don Rodrigo pensó que podía pisotearnos porque éramos solo meseras sin opciones. Se equivocó. Subestimó el poder de una mujer harta y mucho más el poder de muchas mujeres unidas. Hoy tenemos nuestro propio negocio y él no tiene nada. A veces, solo hace falta encender una chispa o ver una serie en Netflix para incendiar el mundo y construir uno nuevo sobre las cenizas. Y tú, si estás leyendo esto y sientes que estás atrapada en un lugar donde no te respetan, recuerda, no estás sola. Tu voz importa. Y tu dignidad vale más que cualquier sueldo. Créeme, lo sé por experiencia.